Cordial saludo a todos, muchísimas gracias por invitarme a este evento. Soy Suray Corredor, doctora en genética, y hoy vamos a hablar un poco sobre el estrés oxidativo y su papel en las enfermedades neuropsiquiátricas. El estrés oxidativo no debe ser una situación que nos alarme, realmente es una situación, una condición fisiológica constante, natural del proceso asociado al proceso de envejecimiento celular, pero como veremos más adelante, por algunas características sí que puede desencadenar ciertas patologías y como nos atañe el día de hoy, neuropsiquiátricas. Entonces, tengamos en cuenta que un rasgo característico de las células vivas de todo organismo aeróbico, incluidos nosotros, o sea, aquellos organismos que obtenemos energía gracias a la captación de oxígeno que ocurre en la mitocondria, en condiciones fisiológicas estándar, normales, existe un equilibrio dinámico entre moléculas o agentes que son prooxidantes que incentivan la oxidación y aquellas moléculas, enzimas, productos que tienen un efecto antioxidante. Entonces está esa constante batalla entre agentes prooxidantes y antioxidantes. Ese equilibrio derivado de la presencia de estos compuestos se llama la barrera antioxidante. ¿Bien? Entonces tenemos dos escenarios. Recordemos que realmente nosotros somos nuestro cerebro, ¿no? Entonces ahí nos vamos a enfocar. Y un proceso de envejecimiento saludable, en donde tienes una dieta equilibrada, rica en ácidos grasos esenciales, en alimentos con alto contenido antioxidante, por eso están tan de moda algunos superalimentos con compuestos antioxidantes, una buena dosis de ejercicio, que aunque suene reiterativo, es importante. ¿Por qué? Porque va a redundar en esa salud de nuestro tejido del sistema nervioso, aumentando la cognición, mejorando el estilo de vida y bajando el riesgo de enfermedades crónicas, cardiovasculares, entre otras. Mientras que un envejecimiento que no sea saludable, ya sea porque estamos ingiriendo comida procesada con todos los compuestos que esto conlleva, el estrés y las especies reactivas de oxígeno que ya hablaremos, pues todo esto directa o indirectamente va a interactuar con nuestras células, por ende con las células neuronales, y va a afectar la capacidad cognitiva, nuestro estilo de vida, va a generar la neurodegeneración y pues va a desencadenar ahora sí en enfermedades neuropsiquiátricas. Bien, entonces tengamos en cuenta que estamos sometidos constantemente a radicales libres. Estos radicales libres son compuestos altamente cargados que vienen prácticamente del medio ambiente, ¿sí? Los podemos ver, nos vemos pues sometidos o atacados por ellos, por la luz UV, la radiación ionizante, el tabaco, productos ya intrínsecos como generados por el metabolismo celular, lo que les comentaba de la cadena respiratoria mitocondrial, procesos inflamatorios, la polución, todo eso a lo que estamos expuestos, directa o indirectamente va a interactuar con nuestro ADN, con el ADN de cada una de nuestras células. Entonces va a deteriorarlo y ahí es cuando entran a jugar otros importantes protagonistas en este equilibrio de oxidación y antioxidantes. Entonces, cuando ya hay un desequilibrio, cuando ya no estamos jugando de igual a igual, entre todos estos agentes prooxidantes, resultante de un aumento gradual sobre los antioxidantes, ya lo conocemos como estrés oxidativo. Cuando perdemos ese equilibrio, cuando esa guerra constante empiezan a perder los antioxidantes y a ganar los prooxidantes, se considera estrés. En este estrés, digamos que los que lo generan son los que conocerán como especies reactivas de oxígeno o ROS y las de nitrógeno, que básicamente funcionan muy similar. Formadas posteriormente afectan los procesos celulares y eso es lo que va a desencadenar luego va a ser una patología. Entonces vemos cómo todos estos que les estoy mostrando aquí, que son iones hidroxilo y todos los familiares pues del oxígeno,
son los que van a degenerar en una patología. ¿Estos de dónde vienen? De la disfunción mitocondrial, del mal funcionamiento del proteosoma, van a generar también que las proteínas no se plieguen correctamente, afectan la homeostasis iónica, bueno, en fin, básicamente también se deben a las diferentes fuentes de las cuales obtenemos esas especies reactivas de oxígeno, las que nos van a llevar a un proceso neurodegenerativo. Entonces, ubicándonos en la unidad funcional del cerebro, nuestro sistema nervioso es la neurona, ¿no? ¿Y qué pasa con la neurona en este entorno de estrés, donde están las especies reactivas de oxígeno interactuando? Entonces pueden venir del peroxisoma, ¿no? Que es esa unidad funcional que se encarga de metabolizar todos estos iones. ¿Qué va a causar esto? Esta sobrecarga de especies reactivas de oxígeno, degeneración de las dendritas, desbalance y malformaciones en los cuerpos celulares, mal funcionamiento del retículo endoplasmático, lo que les comentaba del plegamiento de las proteínas en su formación tridimensional final. Se va a ver perturbada esa regulación de los iones de calcio implicados en la sinapsis, se afecta la neurotransmisión. Entonces, algo que se puede ver como muy sencillo, simplemente hay una alteración de iones de oxígeno y familiares de él en el entorno celular, pero no se queda solo ahí. Eso va a redundar en efectos colaterales, como en el caso pues, de las dendritas en el proceso sináptico. Entonces, la presencia de sustancias con ese potencial oxidante que pueden dividirse en indirectos o directos es una consecuencia ineludible de la participación de los procesos de oxidación y reducción en la actividad más importante, es decir, el metabolismo, especialmente en la respiración celular, ¿vale? Que es por donde nuestras células obtienen energía, ¿vale? Entonces, todo esto va a redundar en el famoso estrés oxidativo y esto llevará a patologías como Parkinson, Alzheimer, bueno, entre otras. ¿Qué pasa? Vámonos allá a ese núcleo de la célula, en este caso de una dendrita, ¿sí? Que está en un individuo que constantemente se ve afectado por luz UV, que la obtenemos del sol, es el espectro de mayor energía de la luz, medicamentos, ya su propio sistema inmune, respuestas inflamatorias, subproductos del metabolismo respiratorio. Entonces, esta célula está sometida a todos estos agentes oxidantes endógenos y exógenos, que eventualmente, como pueden ver aquí, van a interactuar con nuestro ADN en el núcleo de las células. Pero ¿qué pasa? Van a entrar los agentes antioxidantes. Entonces, enzimas antioxidantes, moléculas intracelulares, vitaminas, de ahí la importancia de estas, que ayudan a mitigar un poco ese daño. Luego también hay un mecanismo de reparación muy eficiente de nuestro genoma que se encarga de todas aquellas regiones en donde se ha visto afectado, se ha roto por causa de estos agentes oxidantes que logran interactuar con los enlaces que hay entre las bases del ADN, recordemos adenina, timina, citosina y guanina, pero tenemos mecanismos de reparación supremamente eficientes, ya que aíslan la lesión, como podemos ver allí, y la pueden reparar. Son mecanismos de reparación por excisión de nucleótido de base y no pasa nada, podemos resultar en que el daño ha sido reparado y perfecto. Eso está pasando todo el tiempo en la vida celular de cada uno de nuestros tejidos. ¿Qué pasa cuando ya se pierde como ese balance, cuando ya no es, cuando es más la fuente de estas especies reactivas de oxígeno, empiezan a fallar nuestros mecanismos de reparación genómico por envejecimiento, porque haya una alteración en la secuencia del gen que codifique para esas enzimas que se encargan de hacer esa reparación, pues empiezan a acumular y acumular daño y ese ADN ya se empieza a generar, ya no es el mismo. Entonces esa célula ya se vuelve una célula
patogénica. Empieza a generar una neoplasia, en este caso, pues las neoplasias del tejido del sistema nervioso. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel genómico con ese estrés oxidativo o daño oxidativo? Pues, por ejemplo, en el caso de la guanina, ella se convierte en un isómero, una molécula muy parecida, con solamente la diferencia de que se nos adiciona ese átomo de oxígeno y ya se considera es una 8-oxoguanina. ¿Qué pasa? Uno diría, no, es lo mismo. No, no es lo mismo. El sistema, cuando esa celulita va a dividirse, ya no lo va a reconocer como una guanina a la cual la polimerasa correspondiente debería ponerle una citosina, sino que la reconoce como si fuera una timina. Y en vez de poner las pares de bases que corresponden, habría un cambio en la secuencia de ADN y ese cambio podría llegar a ser una variante patogénica o una variante que no cause ningún efecto. El problema es que entre más haya esa exposición a especies reactivas de oxígeno, se aumenta la posibilidad de estos cambios de secuencia y se aumenta también la probabilidad de que algunos de esos cambios sí llegue a ser patogénico. Es como vemos aquí. Entonces, el correcto emparejamiento entre bases nitrogenadas del ADN es guanina-citosina, pero cuando por efectos de las especies reactivas de oxígeno, del estrés oxidativo, la guanina ya se convierte en un isómero, la oxoguanina, pues esta realmente llama a la hora de hacer la replicación del ADN a una adenina. Y ahí ya tenemos otra secuencia que puede alterar el funcionamiento del gen en el que se encuentra esa secuencia. Aquí podemos ver cómo si tenemos una secuencia inicial que era una guanina-citosina del gen de interés, finalmente luego de la replicación ya no tenemos una secuencia que sea guanina-citosina, sino timina-adenina. ¿Bien? Entonces, la recopilación de datos a la fecha de investigaciones recientes sugiere que las especies reactivas de oxígeno desempeñan un papel muy importante en la fisiología de una variedad de trastornos neuropsiquiátricos, no solo de enfermedades crónicas como el cáncer, ya muy conocido, sino también en sistemas y trastornos neuropsiquiátricos. Entonces, se sabe que hay evidencia de que ese balance antioxidante y prooxidante está alterado en enfermedades como la esquizofrenia, debido a que los radicales pueden destruir los ácidos grasos poliinsaturados y por lo tanto influenciar la calidad y cantidad de lípidos de la membrana celular de nuestras dendritas, de nuestras neuronas. Estos pueden alterar la transducción de señal mediada por receptores de los neurotransmisores y consecuentemente el procesamiento de la información por parte del cerebro. Entonces es ahí donde ya ese estrés oxidativo, ese daño genómico por estrés oxidativo o a nivel de ácidos grasos que también interactúan, termina siendo no un proceso natural en el que el cuerpo constantemente está trabajando con su proceso antioxidativo, sino que ya afecta mecanismos como la transducción de señales desencadenando patologías. Otros trastornos en los que se ha visto que este desbalance, estas especies reactivas de oxígeno, entran a jugar un papel es en el trastorno depresivo, la esquizofrenia que ya les comentaba y el trastorno bipolar. Estos estudios han llevado al descubrimiento de numerosos tratamientos pues, para apoyar la parte médica y se basan en ¿qué? En los antioxidantes. Están tan de moda. Ahí pueden haber antioxidantes naturales o sintéticos. Entonces muchos de los antioxidantes naturales están en las plantas, en los alimentos y otros pues en algunos medicamentos que se están manejando ya para apoyar el proceso terapéutico de enfermedades neuropsiquiátricas. Simplemente aquí para citarles un ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, se sabe que la vitamina E y la vitamina C, los parámetros que utilizan en esta disciplina para medir qué tanto avanza o se ralentiza el avance de la enfermedad, se ve que decrece el avance de la enfermedad. ¿Y dónde encontramos vitamina E y vitamina C además de lo que receta el médico en su momento? Pues en una dieta rica en
aceites como el aceite de oliva, las nueces, los cítricos, los vegetales. Entonces yo sí quisiera aprovechar para hacer un llamado no solo a los profesionales del área de la salud, los estudiantes de posgrado, sino a la comunidad en general, de la importancia de no esperar a llegar a tener una patología, sino a crear estilos de vida saludables que van a rendir frutos, en el sentido de que ese envejecimiento natural al que nuestras células se ven enfrentadas constantemente, a esa lucha entre nuestros sistemas de reparación genómico, nuestras enzimas y los agentes oxidantes a los que nos exponemos todo el tiempo en la vida diaria, pues ayudémosle con una dieta balanceada, con un estilo de vida sano y que no sea simplemente la recomendación del doctor, sino un hábito de vida para tener un buen sistema nervioso central y prevenir en cierta medida enfermedades neuropsiquiátricas como es el caso de la esquizofrenia. También tenemos en el desorden bipolar medicamentos como la N-acetilcisteína, que se ha evidenciado que reduce los episodios de depresión. Y en el desorden de depresión mayor, pues los famosos EPA y DHA, que son estos ácidos grasos esenciales como el omega 3, del que todo el mundo habla, pero el soporte científico pues demuestra que realmente se reducen eventos como depresivos según la escala Hamilton, que es la que utilizan en estos desórdenes. Y no esperemos a llegar a tener que tomar una medicación, un diagnóstico, un trastorno. Si incluimos en nuestro estilo de vida el consumo de salmón o trucha o este tipo de pescados, pues obviamente vamos a estar cuidando nuestra salud neuropsiquiátrica. Finalmente, recomendaciones que espero no suenen muy reiterativas, una dieta sana, equilibrada, porque en ella estamos ayudándole a nuestro sistema con todos esos elementos antioxidantes a lo que nos estamos expuestos al estilo de vida moderno, no olvidar la protección solar, el ejercicio constante. Y bueno, eso es todo, espero que ha sido informativo y de su agrado y quedo a su disposición para un futuro. Muchísimas gracias y que estén todos muy bien. Cuídense mucho.